Las brujas Made in Colombia. Según quienes las persiguen para estudiarlas, van lejos, pero no tanto. Pueden llegar a enloquecer una persona, amarrar de por vida a alguien en contra de su voluntad, rezarlo hasta provocarle la muerte, robarle la sombra, convertirse en lechuza y muchas cosas más. Esto es Historias de Terror. Y te cuento, la bruja colombiana. Esta historia me ocurrió cuando tenía 17 años. En ese entonces vivía en un pueblo llamado Galeras, situado en el departamento de Sucre, en Colombia. Desde niño siempre fui susceptible a experimentar cosas paranormales. Mi intuición decía que era un tipo de don heredado por generaciones. Mi abuelo fue quien me enseñó a través de historias y leyendas acerca de muchas cosas extrañas que pudieron rodear a este fenómeno. Pero me llamaba más la atención el saber de brujas y espantos que atormentaban a la gente, o cosas sin explicación, y nos enterábamos por la gente que conocíamos, o parientes que llegaban y contaban alguna historia increíble acerca de eso. Galeras era un pueblo pequeño y rural. En aquel entonces predominaba la ganadería y las tradiciones se transmitían de generación en generación. Para mí esas tradiciones fueron heredadas por mi abuelo durante gran parte de mi niñez. Me enseñó todo lo que había que saber para identificar a una bruja y cómo defenderse de sus hostigamientos y maldiciones. Él mencionaba que los primeros pobladores usaban varas para golpearlas y darles la muerte, y para atraparlas había que mermar su fuerza a través de oraciones católicas cantadas al revés. Todo aquello me parecía fascinante, y aunque nunca había visto una, siempre escuchaba rumores que ciertas mujeres eran brujas dentro de la comunidad. Yo no lo creía, porque su aspecto era normal y tenían un buen trato con toda la gente. Mi abuelo decía que ese era su disfraz y que nunca bajara la guardia o corría el riesgo de que me atacaran para sacrificarme. Así crecí con las enseñanzas y advertencias. No fue hasta que cumplí 17 años que todas aquellas historias cobrarían sentido en mi vida y lograrían salvarme de un destino nefasto. En ese tiempo, en que casi cumplía la mayoría de edad, asistí a una fiesta popular en aquel pueblo con un amigo llamado Jaime. Éramos muy amigos, pero no solo eso, compartíamos historias y cuentos de brujas, ya que él de igual forma había sido enseñado y preparado. Nunca imaginé que en ese momento estuviera de novio con la nieta de una conocida bruja en aquella región. Y cuando me enteré, no dudé ni un solo segundo en advertirle el peligro que corría. Y fui involucrado de la peor forma. Esa noche, ella llegó con un gesto de soberbia y haciendo alarde del control que ejercía en mi amigo. Cosa que de un principio a mí me molestaba, y no dudé en jugarle una broma. Pero su novia no la tomó con humor. En cambio me lanzó una mirada de odio y aberración, junto con una advertencia. No sabes con quién te metes, me las vas a pagar. Sentí un poco de extrañeza y me reí de ella, sin saber quién era en realidad, pero al ver el rostro desencajado y temeroso de mi amigo, que me veía como diciéndome que eso había sido un error de mi parte, sentí que algo no estaba bien. La fiesta continuó y mi amigo se la pasó apartado con su novia, alejado de mí todo el tiempo. Me di cuenta que en realidad Jaime hacía lo posible para que su novia no estuviera cerca de mí, cosa que me pareció muy extraña. Al término de la fiesta, me quise despedir de mi amigo, pero él se retiró rápidamente del lugar sin decirme nada y tomando la mano de su novia. Al día siguiente, sería muy temprano cuando escuché unos toquidos insistentes en la puerta de mi casa. La abrí y era Jaime, con un rostro lleno de preocupación. Apenas abrí la puerta y él se introdujo muy nervioso a la casa. Me miró y me dijo que la noche anterior había cometido una equivocación al burlarme de su novia, ya que era la nieta de una bruja muy poderosa y que debía ser cuidadoso, ya que su novia era vengativa. Sin más, así como entró, salió de la casa y no lo volví a ver. Cuando escuché la revelación, sentí una pequeña corriente recorrer mi cabeza y caí en la cuenta de que había sido yo muy imprudente.
Me quedé con un cierto temor de que pudiera pasar algo y recordé al abuelo y sus enseñanzas, así que en cierta manera estaba tranquilo. Pero al llegar la noche me invadió una intranquilidad que me hizo tener insomnio y un estado de vigilancia en el que a cada rato me paraba para revisar las ventanas, que todo estuviera bien cerrado. Yo vivía en un cuarto solo, alejado de la casa donde vivían mis padres, así que la tensión era aún más grande y no quería importunar a mis viejos con mis dudas y mis temores. Así pasaron 3 semanas y poco a poco se me fue diluyendo aquel temor y la incertidumbre, hasta que una noche de viernes recuerdo haber estado durmiendo en mi habitación y tenía la luz de una lámpara encendida. Repentinamente me desperté después de tener un mal sueño y al revisar eran las 2:34 de la mañana. Me volví a acostar pensando en el sueño que acababa de tener, el cual poco a poco se fue desvaneciendo y me acomodé para volver a dormir. Apenas estaba alcanzando el sueño cuando escuché algo inusual. Entre aquel silencio nocturno, algo hizo eco dentro de mi habitación y me alerté. Me incorporé para revisar qué había sido y me quedé sentado en la cama intentando escuchar algo más. Y entonces sucedió. El sonido de un fuerte golpe en la lámina del techo hizo un eco y un estruendo que me alertó. Luego noté cómo la lámina se pandeaba por el paso de algo que comenzó a caminar arriba de ella, haciéndola rechinar y crujir la madera de los travesaños. De inmediato quise identificar si era un animal, pero las pisadas eran tan fuertes y eso me invadió de pánico. A mi mente llegó un pensamiento, vino por mí. Lo único que hice fue ingenuamente taparme con una sábana de pies a cabezas, como si aquello me fuera a proteger del peligro que seguramente rondaba afuera de mi cuarto. Recé y recé mucho. No sé cuántas oraciones aprendidas a lo largo de mi vida para protegerme de lo que estaba afuera. No sé cuánto tiempo estuve tapado y rezando con frenesí, escuchando golpes y crujidos en el techo, y de pronto se hizo un silencio. Poco a poco me fui desprendiendo de aquella sábana y me asomé apenas. El reloj marcaba las 3 de la mañana, pero a mí se me había hecho una eternidad. Con cautela esperé escuchar algo y pareció que todo había acabado. Me quedé intranquilo y traté de dormir abrazando un crucifijo que me había dado mi abuelo. Nada más pasó por esa noche. Sin embargo, en las noches posteriores pasó lo mismo y volví a hacer lo mismo. Así duré una semana presa de aquel miedo y aquel terror que me producía que llegara la noche y tener que dormir. El punto crítico llegó una madrugada. Apenas dieron las 3 de la mañana y me desperté con un destello que venía del exterior. Con sorpresa me asomé para ver de dónde provenía aquella luz y al ver sentí un escalofrío recorrerme completamente. En tanto mi corazón comenzó a latir fuertemente. Afuera estaban suspendidas unas luces extrañas y al verlas detenidamente pude ver que eran fuegos, unas bolas amorfas que parecían emitir un tipo de fuego amarillo que hacía un ruido muy peculiar, como a ramas quemarse y estar tronando. No pude ver cuántas eran, me quedé congelado al ver aquello, y así como estaban, poco a poco se fueron haciendo hacia arriba, hasta que por fin desaparecieron de mi vista. Sin comprender lo que había pasado, me quedé pasmado por un buen rato, viendo a la ventana y la cerré. La noche siguiente ocurrió lo mismo. Era como un hostigamiento constante que estaba merodeando mi cordura, y poco a poco aquel miedo me iba consumiendo. Un día, harto de esa situación, recordé que mi abuelo guardaba algunas cosas para ahuyentar a aquellas brujas, y claramente lo que vi se trataba de eso. Pensaba en la amenaza de la novia de Jaime y su maldita abuela. De ahí provenía aquel acoso. Finalmente, su amenaza se estaba cumpliendo, así que tenía que hacer lo necesario para poder librarme de esas maldiciones. Leyendo un poco en cuadernos viejos y revisando las cosas del abuelo, de inmediato recordé algunos remedios y los llevé a cabo, todo sin que mis padres supieran. Lo primero que fui a fabricar fue una cruz con una planta de la región llamada yuca. La puse debajo de mi cama, así como en las puertas y ventanas.
una escoba de cabeza detrás de mi puerta y dormía con la ropa colocada al revés. De algún modo los ruidos cesaron, aunque veía las luces a lo lejos, pero eso me tranquilizaba. Pasaron los días y me volví a reencontrar con Jaime. Para mi sorpresa, había terminado con aquella novia y tenía ya una novia nueva. A ella no la conocía, pero al parecer estaban bien. Con eso pensé que había terminado aquel episodio de esa mujer y su abuela bruja, pero yo estaba muy equivocado. Fue una noche de sábado que me había quedado en mi casa luego de no ir a una fiesta. Leía un libro, 100 años de soledad, y estaba tan metido en aquella lectura que me dieron las 2 de la mañana. Tuve la necesidad de ir al baño y para hacerlo tenía que salir al patio y caminar algunos metros, y así lo hice. Como era un gran patio, había muchos árboles alrededor y 3 cocoteros que se mecían con el viento nocturno y estrellado. Al ver que el baño estaba muy lejos y la penumbra me dio un poco de temor, así que no dudé en orinar en las raíces de un árbol. Sentí un gran alivio, ya que vaciaba mi vejiga, y de pronto el sonido de algo que movía las ramas de la copa de ese árbol me alertó. Al voltear, vi que las ramas se movían violentamente, como si algo se moviera con fuerza, y de primera instancia pensé que era un buitre. Pero luego intuí que se trataba de algún ladrón o que alguien se intentaba meter a la casa. Sin duda, tomé un palo y me armé de valor, vociferando a lo que estuviera ahí. El valor se me acabó cuando de improviso salió volando una enorme ave negra. El batir de sus alas era casi ensordecedor y de principio pensé que era un buitre por aquel plumaje tan negro. Pero luego de ver, noté con horror que se trataba de un guajolote de tamaño considerable. El vuelo que hacía, lo hacía con mucho esfuerzo. Solo sus enormes alas parecían aguantar aquel peso de ese animal tan grande. No terminé de digerir aquello cuando el horror me pegó en el rostro al ver la cabeza de aquel animal. No era común. Tenía un cuello corto, lleno de verrugas abultadas y azuladas, sobre el cual cargaba una cabeza calva, más bien como si fuera un rostro humano deforme y horrible. Sus ojos eran amarillentos y parecían emitir un brillo que inquietaba. Aquello era un monstruo horrible que me produjo un miedo de muerte. Hizo que me quedara petrificado. El vuelo de esa aberración llegó a la copa de unos cocoteros, en donde se postró y me observó vigilante por un rato, con esos ojos amarillos, y de pronto un horrible graznido salió del cogote de aquella cosa. Era un horripilante sonido, parecido al ruido que hacen los gatos al copular. Gruñidos horribles que me aterrorizaron y me erizaron la piel. Me llenaron de un terror absoluto. Aquellos ruidos hacían que corriera al interior de mi casa y a trancar la puerta con una cómoda. También coloqué el colchón en la ventana para impedir que aquello pudiera entrar a mi habitación. Por esa noche no pude dormir y me aferré a la cruz de yuca. También recé frenéticamente, pidiéndole perdón a Dios e implorando que me salvara de aquello. De alguna forma el cansancio me venció y desperté acostado en el piso de mi cuarto. No lo soporté más y corrí con mi abuelo a contarle todo lo que me había estado pasando y el evento de la noche anterior. Él vivía algo alejado, por lo que me tomó casi todo el día llegar, pero al hacerlo, luego de platicarle todo mi calvario, muy determinado me miró y me dijo sin duda que él se encargaría, que no me preocupara más. Se paró de la silla y abrió la puerta de su viejo ropero, de donde sacó un libro viejo forrado de piel y cerrado con un broche de latón, manchado por todo el tiempo que estuvo guardado. Antes de abrirlo, me dijo que me fuera para mi casa y que todo estaría bien, que le tuviera un poco de confianza, y así lo hice. Al llegar la noche, me quedé asustado, contando las horas. Me quedé dormido y nada más pasó. Al igual que las noches subsecuentes, todo marchó bien. Aquel acoso que había estado sufriendo había pasado, o al menos eso parecía. No entendí y no quise saber lo que había hecho mi abuelo para librarme de aquellas brujas, pero hasta el día de hoy nunca he vuelto a saber de brujas en toda la región. Esto fue Historias de Terror
Y esta fue La Bruja Colombiana. Si te ha gustado el video, déjame tu pulgar arriba. No olvides en dejarme tus comentarios. Y recuerda, si tienes alguna historia o te gusta algún tema, no dudes en decírmelo. Eso me ayudaría para hacer contenido de tu agrado. Sin más por el momento me despido, deseándoles que tengan buenas noches. Y gracias por ser parte de este canal.